Hay muchos programas de radio, pero solo existe un cowboy, el Cowboy de Medianoche, con Gaspar Barrón. Entramos en el Cowboy de Medianoche y nos hacemos una pregunta. Usted seguro que navega por Internet, con toda seguridad. Y hablando de seguridad, tal vez en más de una ocasión se haya preguntado, oiga, ¿y yo cuando navego por Internet estoy verdaderamente seguro? Esa es la cuestión. Miren, este próximo día 6, concretamente 6 al 12 de marzo, pues va a haber en La Coruña el Congreso María Pita DEFCON. Esto lo organiza un equipo de profesionales y se ubica concretamente en la Universidad Coruñesa. Para hablar de este asunto tenemos a un invitado que es David Marugán Rodríguez, al cual saludamos. Muy buenas noches, David. Buenas noches, Gaspar. Bueno, antes de nada, mejor dicho, quiero agradecer a nuestro casi colaborador permanente en el Cowboy, que es el señor Corral, este magnífico radioaficionado, pues que nos ha puesto en el camino para llegar a ti. Por lo tanto, le agradecemos a él ese primer contacto y a ti la deferencia de atender nuestra llamada para el Cowboy de Medianoche. Lo cierto es que la seguridad en Internet es algo que a todos nos preocupa, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, para empezar, David Marugán, tú, tienes una empresa que es Aquantia, ¿no? Aquantia, ¿a qué se dedica exactamente? Yo soy consultor de seguridad, soy un integrador de seguridad y bueno, yo estoy dentro del departamento de consultoría de seguridad, dentro del departamento de ingeniería como consultor de seguridad. No es mi empresa, es la empresa para la que trabajo. Lo cierto es que esta facultad de informática acoge, como decimos, del 6 al 12 de marzo este congreso. ¿Qué se va a desarrollar ahí exactamente? Cuéntanos. Vale, en primer lugar debo decir que yo no soy organizador, soy ponente invitado, entonces no hablo como organizador ni mucho menos, pero sí que, bueno, pues por el programa que existe en este tipo de congresos, pues va a haber un poco de todo, ¿no? Normalmente pues va a haber un programa de charlas, un programa de diferentes invitados reconocidos a nivel local y nacional en seguridad informática y disciplinas similares. Va a haber talleres de hacking, de hardening de redes, de seguridad web y un montón de charlas pues sobre privacidad, sobre radio en este caso, que es la que voy a dar yo, y todas relacionadas con el mundo de la seguridad de una u otra forma. Oye, cada vez que navegamos por Internet, David Marugán, ¿estamos seguros? Bueno, así por defecto no, o sea, por defecto evidentemente no. En los tiempos que corren se deben de adoptar ciertas precauciones, es algo que todo el mundo sabe y que, bueno, pues está a la orden del día, que bueno, tenemos que contar con una cierta medida de seguridad y también de sentido común, sobre todo. Muchas veces el arma más eficaz contra los ciberdelincuentes es simplemente sentido común, ¿no? Bueno, pues no abrir un correo que no sepamos que nos tiene que haber mandado, bueno, aunque a veces es muy difícil, ¿no? Porque la ciberdelincuencia está muy avanzada, tienen métodos de ingeniería social bastante sofisticados en algunos tipos de ataques que son dirigidos, o sea, que son hechos a medida para ciertas víctimas y realmente es difícil. Pero bueno, con sentido común y con las herramientas, siguiendo los consejos y estando informados, ¿no?, del mundo de la seguridad informática como usuario, pues deberíamos tener unas mínimas normas que seguir, ¿no?, cuando navegamos, evidentemente. Mira, yo no sé si es un bulo o no y nadie mejor que tú para aclarárnoslo. Vamos a ver, recuerdo la época en la que se decía, bueno, los Mac, los iMac, todo este tipo de ordenadores de alta gama, como son los Mac, pues tienen una disposición de cara al exterior en la que es imposible que un hacker o en definitiva, un virus te entre, ¿no?, para ser más exactos. ¿Esto sigue siendo así o ya no? Bien, hay mucho de leyenda urbana. En primer lugar, me gustaría reivindicar la palabra hacker, ¿vale? Porque se emplea, sobre todo por los medios de comunicación, se suele emplear sin conocimiento de causa. Un hacker en realidad no es un delincuente, sino todo lo contrario. Es una persona que se dedica a investigar en favor de la seguridad de todos y muchas veces con muy poca recompensa, ¿no? Es una persona interesada, con interés, despierta, con ciertos intereses, que le gusta probar los sistemas de seguridad para mejorarlos y no para atacar a la gente. O sea que yo reivindico que la palabra hacker, en primer lugar, no sea empleada, ¿no? Por eso siempre se emplea la palabra ciberdelincuente o delincuente a secas, porque en realidad alguien que hace actos ilegales pues es un delincuente. Entonces da igual si los hace a través de una computadora o con una pistola, ¿no? En realidad es un delincuente
y así debe ser tratado. Entonces, desligando el significado de palabra de hacker y ciberdelincuente como opuestos totalmente, sí, tiene mucho de leyenda urbana. Efectivamente, hay malware para prácticamente cualquier sistema operativo, y eso de que porque tengas un Mac no estás seguro ahora mismo es leyenda urbana. Hay malware para Mac, hay malware para Android y hay malware para cualquier sistema operativo. Lo que sí que es cierto es que normalmente las organizaciones que desarrollan o las personas que desarrollan este tipo de malware lo hacen como lo hace cualquier empresa cuando quiere llegar a un público objetivo, en este caso a un público objetivo que son víctimas. Normalmente van a elaborar más malware, van a esforzarse más para obtener un malware que afecte a la mayor parte de equipos que utilizan los usuarios, que en este caso normalmente eso es Windows, ¿no? Por eso surge la leyenda esta de que un Mac no se infectaba, ¿no? Porque había menos, simplemente, no porque no existiera posibilidad, ¿no? No voy a entrar en si es más seguro Mac, Windows, etcétera, porque es un tema técnico, pero realmente eso no es así. Te pueden atacar, tengas el sistema operativo que tengas. Bien, estoy completamente de acuerdo contigo, David Marugán, que el hacker no es un delincuente en informática, ni mucho menos. Todo lo contrario, es más, soy de los que creo que personas que desarrollan esta actividad pues deberían estar contratadas, y me imagino incluso que están contratadas por muchos gobiernos y muchas empresas precisamente para contrarrestar a los ciberdelincuentes, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, efectivamente es así, pero también tiene un lado perverso, entre comillas, ¿no? Porque los gobiernos, como se sabe en la actualidad, se han convertido en potencias que utilizan armas cibernéticas. O sea, es decir, hay gobiernos que tienen sus propios ejércitos de hackers, vamos a decirlo, ¿vale? Sin entrar otra vez en los matices, de hackers que operan bajo la autoridad de ese gobierno y que forman auténticos ejércitos que muchas veces pueden ser utilizados también en contra de otros países. Por lo tanto, estamos hablando ya de ciberejércitos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma que el público lo entienda. Entonces, sí es cierto que hay hackers que trabajan para empresas, para consultoras, etcétera, o que tienen sus propias empresas, o que son desarrolladores en ciertas empresas, pero también tiene el lado malo, ¿no?, de que gobiernos están empezando a ser, desde hace ya años, no de ahora, de hace bastantes años, son actores principales en el escenario cibernético hoy en día, también como ejércitos, ¿no?, como ciberarmas. Entonces, esto también es una cosa a tener en cuenta, porque los escenarios de batalla, digamos, se han trasladado también al campo de los ciber, ¿no? Quiero recordarles que estamos en hilo directo con David Marugán, que es una de las personas, uno de los ponentes en lo que será este Congreso María Pita DEFCON. Si quieren ustedes irse a internet, verán mucha más información sobre el evento en sí, que es las 3 W famosas, mariapitadefcon.es, del 6 al 12 de marzo en la ciudad de La Coruña. La temática del evento, como más o menos van escuchando, versará sobre lo que es la seguridad informática y la, llamémosle, visibilización e integración también de la mujer en el ámbito de las TIC, ¿no? Bueno, aparte de eso, en él pues, creo que se van a dar cita, lo estamos escuchando a través ya del propio David Marugán, los mejores ponentes del mundo de la seguridad informática, tanto a nivel local como nacional. David Marugán trabaja en su empresa Aquantia.sa, Aquantia Sociedad Anónima, Aquantia S.A., eso es. Aquantia S.A., y es un hombre al que consideramos, por los datos que nos han pasado, un especialista en seguridad electrónica principalmente, ¿no? Incluso, por lo que sabemos, Mundo Hacker, ese programa de Discovery, cuenta contigo en más de una ocasión, en participación y en información, ¿no? Sí, soy un colaborador habitual del equipo de Mundo Hacker, que, bueno, aparte de programas para televisiones de difusión, también realizamos programas de hacking en internet, etcétera. Y bueno, tenemos libros y bueno, una serie de contenidos que versan siempre sobre la seguridad informática. Vamos a ver, como especialista en seguridad electrónica, creo que puedes contarnos cosas, ¿no? Sobre lo que fue la guerra de Bosnia, la utilización de todo lo que es la electrónica, la radio en este caso, con el narcotráfico, la utilización de los satélites. Creo que hay un satélite americano que sigue funcionando y que en su momento fue pues utilizado por los narcos colombianos. Cuéntanos esto.
Sí, bueno, la charla realmente versa sobre un poco, porque es una ponencia de una hora que tampoco da tiempo, como puedes imaginar, a desarrollar muchísimo, pero va a tocar los palos menos conocidos, por llamarlo de alguna forma, de las radiocomunicaciones. Vamos a hablar de COMING, de inteligencia de comunicaciones, de SECOM, de seguridad en comunicaciones, y de inteligencia de señales, pero a nivel muy básico para que todo el mundo lo entienda, y vamos a ponernos en diferentes contextos para poder explicar esto, ¿no? Como por ejemplo el que tú has mencionado, cuál es la relación entre la interceptación de comunicaciones radio entre por ejemplo los juicios que se celebraron en La Haya contra criminales de guerra serbobosnios, y cuáles fueron las implicaciones y cómo se utilizaron estas interceptaciones como prueba de cargos contra estas personas. También por el narcotráfico, pues, cómo son las redes de seguridad en comunicaciones empleadas habitualmente por los narcotraficantes, también por el terrorismo yihadista. Y también hay uno de los ejemplos del FreeSatCom, que es una constelación de satélites que tú has mencionado, americana, que está en desuso, pero que ha llegado a ser utilizada casi seguramente por miembros de ciertas organizaciones criminales. Se baraja incluso que en el pasado, porque ahora actualmente no hay certeza de que se encuentre operando, pero en el pasado, por ejemplo, sí que se fue utilizado por la FARC, lo utilizan bandas de crimen organizado brasileño, etcétera, y de otras partes del mundo. Y bueno, pues es un satélite que se está utilizando para comunicarse de forma fraudulenta o ilegal, y bueno, ofrecer cierto anonimato a personas que se quieren comunicar utilizando un satélite sin pagar nada. O sea, realmente utilizan este satélite por la cara, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Y para hacer cuestiones que no son muy claras, ¿no? Cuestiones oscuras como puede ser pues esto, delincuencia, y bueno, pasar información que muchas veces no existe un control real de lo que se está haciendo, ¿no? Que esta charla quiere concienciar un poco de que siempre se mira hacia Internet, Red Store, etcétera, como medio de comunicación que puede dar cierta privacidad a ciertas organizaciones delictivas, pero en este caso vemos también que la radio sigue siendo un arma muy potente para estos canales ocultos o estos canales encubiertos y para organizar operaciones. Entonces se habla un poco pues de todo esto que hemos comentado. Qué curioso. O sea, estamos pensando muchas veces en la red de redes y resulta que tenemos otros dispositivos, otras formas para poder, pues digamos, utilizar pues lo que acabas de decir, satélites por el morro, así de claro, ¿no? Sí, y esto, perdona, David, ¿esto cómo se soluciona? O sea, ¿cómo se evita? ¿Qué hay que hacer para que esto no ocurra? ¿Qué ocurre? En este caso, por ejemplo, personas como tú que están trabajando en este ámbito, ¿qué tipo de colaboración pueden prestar? Bueno, obviamente, pues como cualquier persona de bien, yo creo que bueno, pues cualquier persona que esté trabajando en seguridad puede colaborar en cualquier momento, cuando el fin sea ese, ¿no? Ayudar a mejorar la seguridad de todos, que es lo que hacen muchos hackers, ¿no? Colaborar con empresas, instituciones o con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que se les requiera. Y en este caso, por ejemplo, pues sería muy sencillo, muy complicado, depende de cómo se mira. A nivel técnico no lo voy a desarrollar, pero sería tan sencillo como que este satélite, por su propia normativa, por llamarlo de alguna forma, de COMSEC, de seguridad en comunicaciones militar, debería tener códigos de acceso para que todo el mundo lo entienda, tener una codificación de acceso para que nadie pudiera acceder. Y si está fuera de uso, pues debería de estar fuera de uso, es decir, no debería poder ser utilizado. Lo que pasa es que aquí ya entran cuestiones técnicas las cuales no tengo tampoco conocimiento exacto, porque son cuestiones reservadas y no se sabe muy bien por qué estos satélites, que ya por su vida útil ya deberían de haber muerto, su periodo de vida acabó hace muchos años, pero siguen operando perfectamente porque les deben de haber salido muy buenos y no tienen ningún control de acceso, y bueno, pues se están aprovechando desde hace bastantes años además, sobre todo desde Brasil, porque ellos tienen bastante visibilidad en el satélite por su posición geográfica, tienen bastante bien el poder hacer un canal de subida hacia el satélite, entonces pues lo utilizan sobre todo en Brasil, pero incluso que pues se utilizan desde otros países, ¿no? Aquí sería poner límites, siempre acotar un poco el acceso a estos satélites, y también sobre todo a monitorización, ¿no? Que no siempre miramos a Internet, y creo que el lema de esta charla es que no siempre debemos mirar a Internet, ¿no? Que también podemos mirar, y debemos de hecho mirar a otros sitios, porque por ejemplo el terrorismo yihadista, los yihadistas por ejemplo actualmente se ha visto en vídeos, y eso se tratará en la charla, como los comandos que están en el desierto, etcétera, del ISIS, utilizan redes digitales de muy alta gama, con equipos de muy alta gama, cifrados y con
con unas medidas de seguridad que hay muchos, que hay incluso corporaciones, instituciones aquí en España que no las emplean, o sea, que no nos superan en algunos casos, ¿no? Entonces, debemos tener un poco en cuenta que no estamos tratando con adversarios de bajo nivel, sino que ya estamos tratando con adversarios que tienen un nivel incluso superior en algunos casos a los que nosotros aplicamos, ¿no? A veces por desconocimiento o quizás simplemente por operativa. Ya. Oye, en realidad, por tus palabras, entiendo que muchas veces el ciberdelincuente, el delincuente informático, el delincuente en seguridad electrónica, está por encima o va por delante muchas veces de los propios gobiernos y de las propias empresas que se dedican a esto, ¿o no? Bueno, también en eso hay un poco de leyenda. Los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España tienen aparte de tener medios, tienen unos especialistas muy reconocidos que de hecho son ponentes habituales en este tipo de congresos, se les puede escuchar y son gente con mucho expertise y que conocen mucho esto de que las fuerzas de seguridad siempre van por detrás. Eso no es cierto, no es así, pero sí que es verdad que a veces monitorizar, por ejemplo, el espacio radioeléctrico es muy complicado. O sea, ahora mismo si te pones en el lugar de alguien que tenga que monitorizar, hay tipos de monitorización en España, de hecho, que dependen del Ministerio de Industria o de la Jefatura de Telecomunicaciones, tienen una serie de sondas que investigan y monitorizan, por ejemplo, interferencias en servicios críticos. Como imaginemos un caso de que alguien interfiera en canales aeronáuticos, ¿no? De un aeropuerto. Sí que existen esas sondas y sí que se investigan, pero el espacio radioeléctrico es inmenso y además hay ciertas frecuencias, por ejemplo, que son muy complicadas de triangular. Por ejemplo, imaginemos una señal en onda corta que nos llega solo durante 5 minutos, tratar de triangular el origen de esa emisión, el contenido, si está cifrado. En esta charla no se mencionará, no se entrará mucho a fondo, ¿no? Pero existe una cosa que se llama estaciones de números, que son empleadas por los servicios de inteligencia y que utilizan cifrado de OTP, se llama, de libreta de un solo uso, y matemáticamente es indescifrable, o sea, por computaciones y por ataques estadísticos no se puede romper. Entonces, que tú triangules esa señal, que tú puedas saber cuál es el contenido, que es muy complicado, por no decir imposible, pues pone en una situación de debilidad al que monitoriza la señal. Por lo tanto, estamos hablando de circunstancias complicadas en cuanto al tema de radio, ¿no? Estamos hablando de circunstancias complicadas. Y también tenemos que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, los adversarios que se encuentran en los cuerpos y fuerzas de seguridad, en algunos casos, son patrocinados por los estados, ¿no? En este caso. Y los estados tienen muchos medios. Entonces, es casi una lucha estatal, ¿no? Entonces, ya nos tenemos que olvidar un poco, quizá, de ese ciberdelincuente que está comiendo pizza en una habitación a oscuras y tal, y estamos hablando ya de ciberdelincuentes como mafia organizada, con unos recursos muy potentes y organizados como cualquier multinacional. Entonces, aquí hablamos de unos adversarios de muy alto nivel, por eso la competición a veces está tan reñida. Ya. Mira, yo recuerdo una frase de una persona relacionada con el mundo de la investigación que me decía: lo que no quieras que no se conozca nunca, no lo hables a través de un teléfono móvil. ¿Esto es así o no? ¿Estamos realmente controlados en todos los momentos? Sí, lo que pasa es que tampoco hay que ser paranoico. Yo soy bastante optimista al respecto. Sí es cierto que hay existen sistemas de monitorización muy potentes que se emplean por parte del gobierno, o lo mismo, y por otras instituciones, y que es así. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que no queramos que se sepa no puede ser subido a la nube, ¿no? Porque quizá ahora no se sepa, pero dentro de unos años haya un leak, haya una filtración, como hemos visto, por ejemplo, con el caso de Ashley Madison, este portal de infidelidades, en el que algunas personas incluso se llegaban a registrar con su email corporativo, con el email de su trabajo. Entonces, estarían seguros durante el tiempo que estuvieron seguros, pero cuando hubo esta filtración de los clientes, recibieron incluso extorsiones, ¿no? De personas que habían engañado a su pareja y que estaban expuestos, eso es un drama familiar y es un drama. Si no queremos que esto ocurra, la única solución es no hacerlo. Y no me refiero en este punto a la moral o a la ética de ser infiel a tu pareja, sino simplemente de que todos los datos que subas a la nube, sabes que en algún momento pueden ser expuestos, ¿no? Que hay un riesgo mínimo pues, según con qué servicios, pero ese riesgo existe. Y si hablamos por teléfono, si escribimos un email, nadie nos puede dar una garantía al 100% que esa información que hoy estamos teniendo, como tú y yo, la conversación que tenemos ahora, aunque fuera privada, no sufra algún tipo de ataque el proveedor que almacena estos datos o cualquier otra institución y se vean expuestos al público, porque esto pasa casi todos los días. Entonces, realmente, si no quieres que se sepa, no lo hagas directamente, no lo subas, no lo dejes por escrito en digital, no lo subas a la nube y ya está. Pero claro, es que tener esa vida hoy en día es imposible en el siglo XXI. No podemos volvernos a las cavernas, ¿no? Tenemos que aplicar, no ser paranoicos y tener un sentido común. Y evidentemente la gente que se dedica a temas de seguridad tiene que tener unas mínimas
reglas de seguridad operacional, que se llama técnicamente, ¿no?, de OPSEC, para proteger la información suya y la de sus clientes, ¿no?, porque se dedican a temas delicados como consultores de seguridad, o etcétera, que desarrollamos nuestro trabajo y que tenemos datos delicados y que evidentemente tienes que aplicar unas ciertas medidas por encima del usuario común, ¿no? El usuario común tiene que tener sentido común y seguir los consejos de expertos, ¿no?, básicamente. Pero tampoco para hacerse un paranoico, y porque tiene que mandar email, tiene que hacer una vida digital controlada, pero la tiene que hacer, no nos queda otra. No queda otra, sí señor. Bueno, querido amigo David Marugán Rodríguez, ha sido un placer tenerte en este programa. Más o menos has desvelado, despejado, has avanzado lo que a seguridad electrónica se va a desarrollar en este Congreso María Pita DEFCON, y no sé, ahora mismo podemos hablar de algún trabajo en el que estés especialmente centrado y que pueda tener una repercusión o un interés nacional o general. No, actualmente yo estoy centrado en temas sobre todo de seguridad de comunicaciones radio, y en los temas que he contado, y bueno, pues todas esas pequeñas investigaciones se podrán ver en mi charla, y también lo que me gustaría es animar a los oyentes a que acudan al resto de charlas, que son interesantísimas, y que, pues, como me preguntabas antes, ¿qué es lo que debe hacer un usuario? Pues preocuparse de estos temas, y si está interesado, acudir a este tipo de eventos que tienen además actividades, talleres, etcétera, donde les van a ofrecer de forma muy fácil acceso a este tipo de consejos, y bueno, van a ver un poco cuál es el estado del arte ahora en seguridad informática, y lo tienen ahí cerca. Entonces yo animo a todas las personas que puedan ir a que asistan y vean lo que hacemos allí. Será en la Facultad de Informática, concretamente en la Universidad de La Coruña, desde el día 6 al 12 de marzo. Todo un evento, María Pita DEFCON. No se lo pierdan. Es nuestro consejo, y también el de nuestro invitado, David Marugán. Un abrazo, amigo. Hasta siempre. Pues ya lo sabéis, del 6 al 12 de marzo en el Salón de Actos de la Facultad de Informática de la Ciudad de La Coruña, María Pita DEFCON. Podéis encontrar toda la información sobre este evento buscando en Google María Pita DEFCON y en la cuenta de Twitter con su mismo nombre, @María Pita DEFCON. Los esperamos.